Dios le bendiga a todos. Vamos a leer en Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vamos a tocar el punto de que el católico no es salvo. Pueden ser dos motivos, hay muchos, pero vamos a tocar dos. Los vamos a mencionar. Primeramente porque ellos no se pueden ofender. Porque ellos mismos dicen que no son salvos. Si se dice que el católico no es salvo, es precisamente porque ellos dicen que no son salvos, que están en un proceso de salvación. ¿Qué pasaría si un católico muere en este instante y él dice que no es salvo? ¿Por qué? Porque no cree en la salvación, simplemente. Por eso no le es permitido al católico decir que es salvo. Porque si el católico cree en el Señor Jesucristo, que Jesucristo lo ha salvado, tiene que tirar el catolicismo a la basura. Entonces es una ley, si se puede decir, dentro del catolicismo romano, que no se puede decir que está salvo porque será excomulgado. Claro, no es que es excomulgado, es que es automáticamente, si la persona cree en Jesucristo, automáticamente la persona está fuera de esa religión, fuera de ese sistema religioso, lejos de ese o fuera de ese magisterio falso. Por eso es un magisterio falso, porque enseñan que no hay salvación en Jesucristo. Si ellos dicen que no están salvos, precisamente es eso, no están salvos. Ellos no pueden decir que están salvos. ¿Por qué? Porque se derrumba toda la religión, porque la religión se basa en que la persona crea que no está salva y que depende de un sistema de ritos, ceremonias, sacramentos, la iglesia, los curas, el rosario, el purgatorio, los intercesores celestiales que tienen ellos. O sea, todo es imaginario, todo es un mundo de cómics, todo es algo de mitológico. Tienen un falso Cristo. Por eso el apóstol Juan dijo, para que ustedes sepan dónde está el error y dónde está la verdad, tienen que saber una cosa: aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Entonces nosotros ahí, por medio de las Escrituras, sabemos cuál es el verdadero magisterio y cuál es el falso magisterio. Así que aquí dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que llegues en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Eso es todo, esa es la salvación. Vamos a escuchar un poquito al señor Toro, que él dice que eso es falso. Lo que dicen las Escrituras es falso. Lo que dice la Biblia es falso. ¿Por qué? Porque ellos no creen, porque son incrédulos, son ateos. Esta gente no cree en Dios, no cree en el verdadero Dios. Por eso dice en 5:20 de Juan que nosotros conocimos y se nos abrió el entendimiento para saber quién es el verdadero Dios. Jesucristo, el verdadero Dios. Él es el verdadero Dios. No es la hostia, no es, como dijo el señor Alarcón, que el pan es Dios. ¿Cómo un pedazo de pan va a ser Dios? O sea, son las locuras de esta gente incongruente, esta gente que no sabe ni lo que dice, solamente repite lo que dice un magisterio falso, pagano y diabólico, como es el magisterio católico romano. No existe en las Escrituras. Es algo que se inventaron ellos, es un magisterio. Magisterio católico romano no existe en las Escrituras. Existe un magisterio verdadero, y está compuesto por los apóstoles, por los profetas. Por eso dicen 2:20 que está todo fundamentado en las profecías de los profetas y en la doctrina de los apóstoles. Ahí no existe el catolicismo romano. El catolicismo romano es una religión inventada. En realidad no es una religión inventada, sino que es el paganismo disfrazado de cristianismo. Eso es todo. El catolicismo romano nunca fue la iglesia de Cristo, no es ni será jamás, siempre será la enemiga de Dios. Es el paganismo disfrazado de cristianismo. ¿Por qué? Porque su doctrina lo delata. ¿Cómo sabe usted que alguien es falso maestro? Por su falsa enseñanza. Aquí el señor Toro tiene su falsa enseñanza diciendo que somos salvos por obras, o fe más obras. Es lo mismo que predicó el diablo siempre: fe más obras. El diablo ha dicho:
Está bien, vos sos Cristo. Aún los demonios lo reconocían como el santo de Dios cuando Cristo caminó por esta tierra. Los mismos demonios reconocen que Él es el santo, el Hijo de Dios. Pero dice, pero no sos el único Dios. Hay otro Dios, Lucifer. Él también es Dios. Y ese es el problema y es el punto. Que ellos dicen que las propias obras lo pueden salvar. Si las obras lo pueden salvar, sus propias obras, significa que esas obras son Dios, porque esas obras pueden salvar. No hay ninguna obra que pueda salvar. La única obra que puede salvar es la obra de Jesucristo, porque Él es Dios, es el Logos encarnado. Esa obra sí salva, es creer en la obra de Jesucristo. Vamos a escuchar un poco y vamos a analizar un poquito lo que es la salvación y decir que los católicos, por supuesto, no son hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque no son salvos, no son salvos. ¿Por qué? No se tienen que ofender, porque ellos mismos lo dicen. Si a uno, hoy le preguntaron al señor Alarcón si era salvo y no responde nada. Da vuelta, se sonríe nerviosamente. ¿Por qué? Porque no es salvo. No es salvo. No cree en Jesucristo. No cree que Jesucristo ha pagado el precio por todos sus pecados. Y al no creer, no es salvo. Además, si él dice que es salvo, es excomulgado del catolicismo romano. De modo que cuando los evangélicos dicen que ellos no tienen pecado, que ya están salvos, la verdad no está en ellos. Claro, dice que el cristiano dice que ya está salvo. Por supuesto, estamos salvos. ¿Por qué? Porque Cristo pagó la deuda, como dicen 5:21. Vamos a ir analizando un poco la situación. Habíamos dicho de Juan, me ha dicho Juan que nos quedó este versículo, dice la poderosa palabra de Dios, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Claro, nosotros entendemos y vemos y sabemos cuál es el verdadero. Sabemos que un pedazo de pan no es el Dios verdadero. Sabemos que el agua bautismal no es el Dios verdadero. Sabemos que el purgatorio no es el Dios verdadero. Sabemos cuál es el verdadero. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso Él es nuestro único y suficiente Salvador. Si uno le pregunta a estos señores si Jesucristo es su Salvador, van a decir que sí. Pero ellos, si se le pregunta si no es católico o no tiene los sacramentos de salvo de la misma manera, y van a decir que no. Por eso es lo que le pasó a Satanás. Está bien, vos sos Dios, pero yo también soy Dios. O sea, no basta solamente Jesucristo. Para ellos no les basta solamente Jesucristo. Por eso le tienen que agregar obras. Porque Jesucristo, para ellos Jesucristo es la mitad nomás. Para ellos Jesucristo vino Jesucristo, la mitad, y María le dio la otra mitad. O sea que es mitad hombre y mitad Dios Jesucristo para ellos. Es un semi-Dios, es un híbrido. No está completo. Dios no tiene nada de la creación. Nada. Entonces ese es el verdadero Dios. Y acá es interesante porque dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Ustedes observen la contraposición que hace aquí Juan. O sea, dice, Jesucristo es el verdadero Dios, pero guárdense de los ídolos, que es la contraposición de Jesucristo. O sea, guárdense de los que reemplazan a Cristo o quieren reemplazar a Cristo o tienen otros Cristos. El punto son los otros Cristos. Cristo hay uno solo. Por eso aquí el señor Toro dice que los cristianos decimos que no hay pecado en nosotros. ¿Por qué no hay pecado en nosotros? ¿Qué quiere decir no hay pecado en nosotros? Quiere decir que no hay deuda. Nosotros teníamos una deuda con Dios, que era todo nuestro pecado. Cristo, como dijimos, vamos a ir a 2 Corintios 5:21, dice que Cristo, como decimos siempre, si usted mira mi video va a entender perfectamente que Cristo ya pagó la deuda. Yo debía $10 millones, necesito pagar mañana a la mañana, si no me llevan preso, llamo a un amigo
ese amigo me pasa 10 millones de dólares a mi cuenta y yo puedo pagar la cuenta, esa es la salvación. Yo cuando creo en Cristo, las obras de Cristo se me pasan a mí y yo puedo pagar la deuda. Eso es todo, esa es la salvación. Por eso nosotros decimos que no tenemos pecado en el sentido que no tenemos deuda, por supuesto. Todos los cristianos y no cristianos pecan. Nosotros hemos sido regenerados, tenemos vida nueva, le hemos dado la espalda al pecado. Pero resulta que estamos revestidos aún por nuestra carne y aún siempre la carne tiene la tendencia al pecado. O sea que nadie es sin pecado, por supuesto. El punto es que se nos perdonó la deuda. O sea, hay dos personas, las dos personas son iguales en el sentido humano, ¿no es cierto? Las dos tienen una deuda, pero resulta que a una de las personas se le dio para que pague la deuda y pudo pagar la deuda, pero la otra persona no recibió nada, entonces no puede pagar la deuda. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay en que uno pudo pagar la deuda y el otro no? Humanamente no hay diferencia, porque los dos tienen la tendencia al pecado. Aunque nosotros, como hijos de Dios, hemos sido lavados, hemos sido renovados en el Espíritu Santo, tenemos vida nueva y ahora amamos las cosas de Dios en el sentido que deseamos la ley de Dios, tenemos vida, podemos leer la palabra, podemos adorar, podemos hacer buenas obras, todo con el gozo de que todos nuestros pecados nos han sido perdonados, nos sentimos limpios. Usted observa, una persona que tiene una deuda no puede dormir, tiene problemas de estrés, etc. Vive nerviosa la persona porque tiene una deuda, tiene que pagar una deuda. Entonces, la persona que tiene la deuda pagada tiene paz. Por eso el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Qué es la paz que nos dejó el Señor? La paz del perdón de los pecados. Entonces, por eso el cristiano dice que no tiene pecado, en el sentido que no tiene pecado para ser condenado. No se nos computa ningún pecado. Es lo mismo lo de la deuda. Usted pagó la deuda y pagó la deuda, ya está. Sigue siendo tan humano como siempre. El punto es que, bueno, ahora somos cristianos, somos nuevas criaturas, pero seguimos siendo humanos. Seguimos siendo humanos. Por eso Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero doy gracias a Jesucristo, el cual me libró de este cuerpo de muerte, dando a entender que Él nos salvó. Porque es el cuerpo el que peca, es el cuerpo el que quiere la tierra, el barro, la mugre, la suciedad. Entonces hay una lucha constante del cristiano contra el pecado. Por eso dice que nuestro culto racional es negarnos a nosotros mismos, como dice allí en 12:1 de Romanos. Ese es nuestro culto, la negación. Porque cuando yo me niego me estoy sacrificando. O sea, es un sacrificio vivo delante del Señor. Ese es el culto que le agrada al Señor. Cuando yo me niego por Él, por amor a Él, entonces hay un sacrificio, hay una muerte, que es la muerte a la carne. Por eso dice allí en Colosenses 3, hace morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, toda la clase de pecado que nombra ahí en Colosenses 3. Entonces hay una muerte, esa muerte son los deseos carnales. Debido a eso se produce un sacrificio, una muerte. Y ese es el culto que nosotros le ofrecemos a Dios, no la hostia, esos inventos del catolicismo romano. Ese es el verdadero culto, ¿no es cierto? Y por eso, ¿por qué el cristiano también peca? Obviamente, ¿por qué? Porque está revestido del barro todavía. Entonces el barro siempre tiende al barro, tiende al pecado, tiende a la transgresión. Por eso decía Pablo, dentro de mí está el obedecer a Dios, pero hay una ley en mí que se opone a obedecer a Dios, que se rebela contra la ley de Dios. Esto es mi carne. Entonces dice, 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, Señor. Cristo no conoció pecado, Él no conoce y no conocerá jamás lo que es pecar, Cristo. Pero el Padre lo hizo pecado para que nosotros seamos declarados inocentes. O sea que el que trabajó, se puede decir de alguna manera, en hacer obras para que nosotros seamos salvos, es Cristo. Si usted quiere hacer obras para ser salvo, nunca lo va a lograr, porque Dios demanda perfección, y el único que logró esa perfección es Cristo. Si hoy tuvo un mal pensamiento, ya arruinó todo.
como Cristo jamás no tuvo ni medio mal pensamiento, eso es lo que se me pasó a mí. Por eso decimos que no tenemos pecado, por eso decimos que no tenemos pecado, porque, como dice en Efesios 1:3, que ahora estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Significa que nosotros, al creer, fuimos bautizados en Cristo. Ese es el bautismo que salva, el bautismo en Cristo. El bautismo en agua no salva, el bautismo en agua es simplemente algo simbólico. Lo dijo el mismo señor Toro, le hice videos a este señor, de que él mismo dijo y confesó con su boca. Él mismo dijo que María tuvo más hijos, dijo que el bautismo es simbólico. O sea, es un verdadero desastre, hace y nadie dice nada. O sea, contradice toda la doctrina católica, y los católicos ni cuenta se dan de nada, o no quieren, porque están empecinados en ser idólatras, no le importa. Si el cura Toro, Alarcón hacen verdaderos desastres, no les importa nada. Lo único que quieren es ser idólatras. Aman su religión, aman la idolatría, aman el pecado. Ese es el problema que tienen. Por eso el católico no es salvo, porque ellos mismos lo dicen. Hasta que no crean en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, no serán salvos nunca. No es que van a llegar al cielo. Estaba escuchando un cura que dijo, bueno, yo pienso, dice, todas puras suposiciones, porque viven en un mundo imaginario ellos. El idólatra vive en un mundo imaginario, como el señor Alarcón, el señor cura, Toro aquí, Plasencia, todos viven en un mundo de imaginación. Y este cura decía que, bueno, dice que en el día de juicio Dios le va a preguntar lo mismo que le preguntó a Pedro. Pedro, ¿me amas? El punto es que Pedro creía en Cristo, en el verdadero Cristo. Pedro fue elegido, apóstol. No puedo compararlo con un católico eso, porque el católico no cree en Cristo, porque si creyera en Cristo no sería católico, porque no le sirve para nada ser católico. Cuando la persona cree en Jesucristo se da cuenta que el catolicismo es el paganismo. Se le abren los ojos, tiene nueva vida y se da cuenta que todo eso no sirve para nada. El magisterio romano, católico romano, es absolutamente falso, porque se opone al verdadero magisterio que está en las Escrituras. Todo está en las Escrituras. Por eso ellos se oponen a las Escrituras, porque son hombres sin ley, como dice allí en 7:23 de Mateo, apartados de mí, hacedores de maldad. No los conozco, dice el Señor. Dios no lo conoce, ni a Toro, ni a Alarcón, ni a Plasencia, ni a nadie de ellos. Dios no los conoce a ellos. Hasta que ellos no crean, porque dice la palabra en 2:19 de Timoteo que el fundamento del Señor está firme. Él conoce a los que son suyos. Y aparte se iniquirá todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Acá podemos ver también en este pasaje, ya que lo citamos, 2:19, el Señor conoce a los suyos y el fundamento del Señor está firme. ¿Cuál es el fundamento de Dios? Que ya lo hablamos de la roca. Cristo, el fundamento de Dios está firme, no es Pedro. Pedro está muerto, remuerto. ¿Qué va a hacer Pedro? Fundamento si está muerto. ¿Cómo el fundamento de algo va a ser un muerto? Por eso la roca no es Pedro. Ellos creen que Cristo fundó una piedra y esa piedra es Pedro. Esto nada que ver, nada que ver. Por eso es falso el magisterio católico romano, porque el que funda es Dios y fundó una piedra y esa piedra es Cristo, como dice en 28:16 de Isaías. Él fundó una piedra preciosa, una piedra angular, una piedra estable, de cimiento estable. Él es el que fundó la piedra. No, Cristo no vino a fundar ninguna piedra, Cristo vino a dar la vida por la humanidad. Consecuencia de ese sacrificio, de esa obra, surge la iglesia. La iglesia no es ninguna institución tampoco. ¿Cómo es una institución? Un creyente que hay por ahí, otro creyente por allá. ¿Cómo hacen para que sea eso una institución? Ellos creen que la iglesia primitiva era una fundación. Ellos creen que la iglesia católica era la iglesia primitiva. Están con todos sus lujos, sus cosas, hablando con muñecos, con rosarios. No, la iglesia de Jesucristo nunca fue una institución y nunca va a ser una institución organizada. Por eso es un cuerpo y la cabeza es Cristo. ¿Quién puede manejar, si se puede decir de alguna manera, o ser la cabeza de personas que van creyendo y se van transformando en pueblo de Dios? ¿Quién puede manejar eso? Nadie, ningún ser humano. Por eso es falso el catolicismo romano, porque lo maneja un hombre. Al manejarlo un hombre es falso. Al tener un papa es falso.
porque eso no se puede manejar con nada. Se convierte una persona en Argentina, se convierte una persona en Brasil, otra en España, otra en África, otra en Oceanía. ¿Y cómo hace para manejar eso? Eso lo maneja, solamente lo puede manejar Dios. Por eso el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y es el pasaje que nos dice que el declararlo con la boca es simplemente simbólico. Cualquiera puede decir Señor, Señor. El católico puede decir yo soy cristiano. Los verdaderos hacen reír cuando dice ellos son los verdaderos cristianos. El verdadero cristiano es aquel que ha creído en Jesucristo. Ese es el verdadero cristiano. Que ha sido justificado, lavado, santificado, justificado, salvado por el Señor Jesucristo. Esa es la verdadera iglesia. Eso no es una institución. No es un club donde las personas se anotan y dicen yo quiero ser salvo. Si se le pregunta al señor Alarcón, ¿para qué se hizo católico? Si es salvo en primero. Si es salvo. ¿Qué dice él? No soy salvo. Estoy en un proceso de salvación. Entonces, ¿para qué te hiciste católico? O sea que no le carbura, o sea, no le llega agua al tanque, no piensa, no razona, no deduce, no saca conclusiones. ¿Para qué se va a hacer católico si sigue en la misma situación de que él se hizo católico precisamente para ser salvo? Él cree que ser salvo es un proceso, es una maquinaria religiosa, de ritos, ceremonia, comer harina, bañarse en un bautismo, después ir a un purgatorio. Después de todo lo que hace, tiene que ir a quemarse unos miles de años en el purgatorio. Y no vaya a hacer cosas que la familia que lo tiene que sacar del purgatorio por medio de misa, pagando misa, porque hay que pagar, señores, se hace protestante, como dicen ellos, o se hacen cristianos. Se olvidan de este señor y se quema por siempre y queda más rostizado que... Entonces, por eso es una burla esto. Lo que es el catolicismo romano es una burla al cristianismo, a la palabra de Dios, al verdadero magisterio. Todo esto es falso. Después el Señor acá dice que todo es mentira lo que dice la palabra, porque decir que un cristiano es salvo es lo que dice la palabra del Señor. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El Señor Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, como dice el 7:21 de Mateo. Entonces ahí está el punto. ¿Quién hace la voluntad del Padre? Aquí el señor Toro dice que el católico hace la voluntad del Padre. Por eso es falso, ese magisterio es falso. Ahí se lo dijo Cristo, claro que lo dijo Cristo. Pero la pregunta sería, ¿quién hace la voluntad del Padre? Porque más adelante dice, esta gente decía, pero nosotros hicimos milagros, profetizamos, echamos fuera demonios, y el Señor le decía, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Eran hombres sin ley, hombres sin Biblia, o sea, ¿cómo van a ser? O sea que lo que a Dios le interesa es que la deuda sea pagada. ¿Cómo se paga esa deuda? Por medio de hacer su voluntad. Estos hombres sin ley no hacían la voluntad, ¿por qué? Porque no tenían ley. O sea, el señor Alarcón niega las escrituras y dice que la sola escritura es falsa. Él dice, sí, la sola escritura es infalible, pero no es la única. Él considera que este magisterio diabólico del catolicismo romano también es infalible. Y dicen ellos que no hay salvación. Que no hay salvación. Entonces, si dicen que la verdadera religión es el catolicismo romano y la gente que es católica no es salva, entonces, ¿qué significa eso? Es un chiste, es un circo, es una burla. Entonces, ¿la gente para qué se va a hacer católica? Para seguir estando en el mismo estado. Por eso la salvación es por medio de la fe. El mismo Señor Jesucristo le dijo, si ustedes no creen, permanecen en sus pecados, aún están en sus pecados. Por eso ellos se visten de negro, porque es un símbolo de que aún están en su pecado, en la negrura de su alma. No han sido lavados, no están limpios. No están limpios. Y el cuellito clerical simboliza que ellos hablan palabra de Dios, digamos, en el sentido que toman la religión como una excusa para su idolatría. O sea, están en pecado, pero hablan, era como... Porque cualquiera puede agarrar, los brujos leen la Biblia, los hechiceros leen la Biblia, para hacer su brujería leen la Biblia.
Eso no significa nada. Por eso el Señor dijo, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces el punto es, ¿quién hace la voluntad del Padre? El cristiano, el evangélico, el católico, ¿quién hace la voluntad del Padre? ¿Quién puede llegar a esa perfección? Nadie. Por eso es necesario creer en Cristo. Por eso el cristiano no tiene pecado para condenación. Por supuesto que peca el cristiano, pero la deuda ya le fue pagada. Ese es el punto, no es un proceso. Porque el día que usted cree, ese día es salvo. La deuda se puso el sello, pagado. Y listo, no hay más nada. Por eso el cristiano dice que no tiene pecado para condenación. Por supuesto que todos pecamos hasta con el pensamiento. Todos ahora tenemos vida nueva y queremos siempre hacer la voluntad de Dios. Pero la carne sabemos que se opone. La carne es la que quiere pecar. Entonces, esa es la lucha del cristiano y ese es el culto cuando se niega, el culto que le agrada al Señor. Cuando nosotros nos negamos a pecar para hacer la voluntad de Dios, eso le agrada al Señor y ese es nuestro culto racional, lo que le agrada al Señor. Y bueno, el Señor se pone contento cuando hacemos la voluntad de Dios y no pecamos. Entonces vamos a escuchar un poquito más lo que dice este Señor. Están ellos. Porque lo primero que tenemos que reconocer que somos pecadores. Cuando un protestante agarra solamente el versículo, él dice que el cristiano no peca. Vamos a escucharlo nuevamente. De modo que cuando los evangélicos dicen que ellos no tienen pecado, que ya están salvos, la verdad no está en ellos. Porque lo primero que tenemos que reconocer que somos pecadores. Cuando un protestante agarra solamente el versículo, de modo que cuando los evangélicos dicen que ellos no tienen pecado, que ya están salvos, la verdad no está en ellos. Dice, la verdad no está en ellos. Cuando nosotros creemos en Jesucristo. La palabra del Señor dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, dijimos que la confesión de la boca es algo simbólico, es algo que determina y completa algo, digamos. Completa la salvación en el sentido que me hace que yo tenga un testimonio delante de los hombres. Por supuesto que yo ya estoy salvo, aunque no confiese, porque es como las obras, es como la imposición de manos, es como el bautismo, es como comer el pan, tomar el vino, las obras, como dijimos ya. Por eso lo dice el mismo Santiago, una fe sin obra es muerta. Claro, es muerta en el sentido de que no tiene actividad. No tiene actividad, esa fe no tiene actividad. O sea, es una fe muerta delante de los hombres. ¿Por qué? Porque no tiene actividad. O sea, una persona, porque un mudo no sería salvo. Porque dice, si confesare con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Un mudo no podía ser salvo, o un sordo un sordo mudo que no puede hablar. De por sí ya las personas que han nacido discapacitadas o los niños, por supuesto que son salvas debido a su estado de inocencia. Eso no lo cree el catolicismo romano. Ellos creen que los niños van al infierno porque si no se bautizan con el rito católico romano, porque dicen que el rito lava pecado o quita el pecado original. Eso es absolutamente falso. Dios no condena al inocente. No hay cargos contra el bebé, no hay cargos contra un joven o un niño o una persona discapacitada. No hay cargos, son inocentes. Y si ellos creen que el agua quita el pecado, significa que el bautismo para ellos es un Dios. Lo mismo que la hostia que perdona el pecado es un Dios. El purgatorio que me ha pecado es un Dios. Por eso son idólatras, porque tienen muchos dioses. Entonces, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es lo mismo. Hay algo real, digamos, y algo simbólico. Lo simbólico es para los hombres, o sea, lo mismo que las obras, como dijimos, una obra vamos a leerlo porque esto el catolicismo cree que lo salva lo simbólico. Lo real ocurre en el mundo invisible, por eso la iglesia es invisible pero a la vez visible, pero lo visible, como dijo el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Eso es algo visible, o sea, el que dice Señor, Señor
está como identificándose como cristiano, pero el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Qué significa? Que es algo simbólico, que es algo externo, que es algo para los hombres. Una persona puede decir Señor, Señor y se puede meter en cualquier iglesia y nunca creyó. Entonces cualquiera que lo ve le dice, se va al cielo. Estamos hablando en el caso de que el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es algo externo. Es algo que me identifica, pero que en el fondo no es verdad. Yo puedo decir, yo soy brasileño, yo soy alemán, yo soy inglés, pero mis documentos dicen que soy argentino. O sea, hay un trasfondo. O sea, yo puedo decir muchas cosas, pero hay algo verdadero, que es lo que pasa en el interior del hombre y de la mujer, si cree o no cree. Por eso la salvación es solamente por la fe en Jesucristo. Luego hay un comprobante de lo que ha sucedido en mi interior. Pero, como dijimos, puede ser algo falso. Lo verdadero está en la esencia, digamos, en el interior, en lo real. El que cree es lo interior. Como dijimos, un mudo no se podría salvar si nos llevamos por lo simbólico. ¿Por qué el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor? Y acá dice el apóstol Pablo, confesares con tu boca que Jesús es el Señor. No se pusieron a pensar en los mudos. ¿Por qué se dice esto? Porque es simbólico. Porque si no, todos los mudos irían al infierno. Por eso dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, el punto es creer. El mismo Señor dijo, el que cree ha pasado de muerte a vida, en 5:24. Entonces, habíamos leído, dice, bueno, lo de Santiago, lo que siempre hablan los católicos, que bueno, dan un poco de pena sus conclusiones, porque es una conclusión que los condena, creyendo que se van a salvar por medio de las obras. Fe más obras. Lo que pasa es que ellos creen en un Cristo falso que salva por la fe más obras. Eso es un Cristo falso. El Dios de los católicos es un Cristo falso. Por eso ellos dicen que no son salvos, claro, porque las obras nunca le van a alcanzar. En el fondo el católico tiene una gran angustia, una gran incertidumbre, y ya sienten el fuego del infierno. Es lamentable, es triste. Es triste la situación del católico. Es triste la situación del católico. Por eso hacemos estos videos, para que puedan entender que la salvación no es por sus obras, es por la obra de Cristo. Por eso dice que tú crees que Dios es uno, bien haces, dice Santiago. Entonces vamos a leer un poquito acá que dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle delante de los hombres? O sea, todas las obras que nosotros hacemos son simbólicas. ¿Por qué? Porque eso no alcanza para cubrir la justicia de Dios. La única obra perfecta es la de Jesucristo. Él caminó de una manera perfecta. Es la única manera que Dios pueda recibir. Por eso en 12:5 de Éxodo se exigía un cordero perfecto. Cuando habla de que la fe podrá salvarle, significa delante de los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres, nuestras obras son imperfectas. Y puede haber mucha hipocresía también, porque hay muchos que hacen obra para que les saquen fotos, ser vistos por los hombres, como dice el Señor, cuando ayunes, cuando hagas limosna, etcétera. Cuando hagas obras, no sean para que seas vista por los hombres. O sea, existe hasta la hipocresía. ¿Y eso de qué vale? No sirve para nada. Porque dice el versículo 13, que es muy importante. Todo lo que es el capítulo 2 es importante, porque está hablando de, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor, glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Está hablando de hacer obras para los hombres, o sea, para beneficio de los hombres. Esas obras son simbólicas. O sea, un cristiano puede creer y es salvo, pero si no tiene
¿De qué le aprovechará esa fe? Dice, o sea que esa fe tiene que ser provechosa, ya que Cristo perdonó todos tus pecados, te limpió, te lavó, te justificó. Lo menos que puede hacer un cristiano es hacer obras. Pero esas obras lo justifican delante de los hombres, porque la obra que Dios requiere para ser salvo ya la hizo Jesucristo. O sea, la fe requiere obras. Si no hay obras, la fe está muerta. Pero esas obras que usted necesita para ser salvo no son sus obras, son la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto y exige obras perfectas. Entonces esas obras perfectas las puede hacer solamente el perfecto, que es Jesucristo. Él, hacer esas obras perfectas, eso es lo que Dios aceptó allí en la obra redentora de Cristo. Es lo que Dios aceptó. El Señor dijo, consumado es. Ya está, ya hice la obra, el Padre lo aceptó. Entonces, para yo ser salvo necesito obras perfectas. No hay ningún hombre perfecto. El único perfecto es Dios, y Él es Dios, Él es divino. Nosotros somos humanos, somos terrenales. Entonces, mis obras nunca me van a alcanzar la perfección, por más que haga 5 millones de obras por día, no me van a alcanzar, y sean de la obra de un hombre, nunca va a llegar a la perfección que Dios requiere. Entonces yo necesito obras perfectas para ser salvo. El católico cree, y esta gente, este cura malvado, hace creer a los pobres católicos que ellos pueden llegar a al mismo nivel de las obras de Cristo. O sea, serían otros Cristos. Es lo mismo que le propuso la serpiente a Eva. Vos podés hacer obras iguales a las de Cristo. Le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos y conocerás el bien y el mal, siendo como Dios. Vas a ser otro Cristo. O sea, lo que él le propone, este cura oscuro, es que el católico puede hacer las mismas obras de Cristo y salvarse por esas obras. O sea, Cristo hizo una obra, pero a Cristo le falta. A Cristo le faltó. Y esa la completa el católico. Esas obras las completa el católico. No, eso es falso. Porque eso no lo puede hacer nadie. Porque si no seríamos otros Cristos, otros dioses. Lo que propone el catolicismo romano es lo mismo que proponen los mormones, todas las sectas proponen lo mismo, ser otros Cristos, salvarse por medio de sus propias obras. Entonces, si yo me quiero salvar, tengo que creer en Cristo, creer en Él. Por eso dice Santiago, como dice acá, podrá esa fe salvarle. ¿Por qué? Porque esas obras, mis obras, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿De qué obra está hablando? De las obras del cristiano. Las obras del cristiano son imperfectas. ¿Por qué? Porque somos humanos. Somos humanos. El único que hizo obra perfecta es Cristo. Entonces, podrá esa fe salvarle, pero si está hablando de obras de hombres, significa que esa justificación o esa salvación es delante de los hombres. ¿Por qué? Porque es a nivel humano. Dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esa fe salvarle? Está hablando en un nivel nuestro, porque a nivel de Dios nadie lo puede hacer. El único, uno solo lo pudo hacer eso. Llegar al nivel de satisfacer la justicia de Dios es Cristo. Entonces está hablando a nivel humano. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dan las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces está hablando de cosas de esta tierra, de una salvación delante de los hombres. ¿Por qué? Porque si habla de nuestras obras, habla de obras imperfectas. ¿Le podrá esa fe salvar? Dice, delante de los hombres. Y vamos al versículo 13. Porque juicio sin misericordia será con aquel que hiciere misericordia. Y misericordia, la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué juicio? El juicio de los hombres. Si usted es misericordioso, se va a librar del juicio de los hombres. Si usted hace buenas obras, se va a salvar del juicio de los hombres. Va a tener el favor de los hombres.
¿Por qué? Porque usted hizo obras de misericordia. Esas obras son obras imperfectas que solamente las puede recibir un hombre. Porque puede haber, como dijo, volvemos a lo del Señor Jesucristo, que él dijo, no ayunéis ni demudes tu rostro, etcétera, para ser visto por los hombres. Cuando oréis públicamente, ¿no es cierto?, no lo hagáis para ser visto por los hombres, porque eso puede ser falso, puede ser en forma hipócrita. Aún así, usted se salva delante de los hombres. Usted, aunque haga una obra hipócritamente, usted tiene el favor de los hombres. ¿Por qué? Porque son obras imperfectas y los hombres son imperfectos. Los hombres no pueden ver más allá de lo que ven sus ojos. Entonces es algo simbólico. Eso no lo puede salvar nunca. Si usted le dio de comer al pobre, vistió al desnudo, y usted cree que esa obra lo pueden salvar, no lo pueden salvar porque son obras imperfectas. Y aunque los haga de buen corazón, también son obras imperfectas. ¿Por qué? Porque son obras humanas. Por eso dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿De qué obra está hablando? De nuestras obras. Usted, aunque haga la mejor obra del mundo, es imperfecta porque es humana. Eso es todo. El único que obraba y era perfecto todo era Cristo. Esa es por eso el apóstol Pablo dice que por gracia sois salvos por medio de la fe y no por obras. Porque no hay ninguna obra nuestra que nos pueda salvar, aunque sea la obra más perfecta de un hombre. Ya por ser humana y ser de un hombre ya es imperfecta delante de Dios, para salvación. Pero esas obras lo van a salvar y lo van a justificar, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Por qué? Porque si usted hace obras de misericordia, nadie lo va a juzgar. Aún los católicos mismos que hacen buenas obras, nadie los juzga y hasta se los tiene por buenas personas, por supuesto. Son buenas personas. Y el hombre no lo puede juzgar porque son buenas personas. Pero delante de Dios no están justificados porque ellos necesitan. Esas obras no les sirven para justificarse delante del Señor. Porque son cosas simbólicas. Hay algo espiritual y hay algo más profundo que es creer en Jesucristo. Creer en la obra de Cristo. Porque acá el punto es la deuda. Usted tiene una deuda y usted tiene que pagar esa deuda. Supongamos, hablando hipotéticamente, Cristo hizo 10 millones de obras perfectas. Y Dios demanda 10 millones de obras perfectas. Usted no las tiene, ni siquiera una, ni media, ni un cuarto de obra perfecta. Porque por más que usted haga la mejor obra de toda su vida y de toda la historia, es imperfecta porque es humana. Entonces usted necesita esas 10 millones de obras perfectas para ser salvo. Esas 10 millones de obras las hizo Cristo. Por eso Santiago dice que una fe sin obras es muerta. Claro. Delante de los hombres, si usted no tiene obras, usted va a ser juzgado por los hombres. Como dijimos, los católicos tienen buenas obras y a veces hasta da gusto ir a visitar a un católico porque tienen buenas obras. Ellos son atentos, les sirven todo, porque creen que esas obras lo pueden salvar. Lo hagan sinceramente o hipócritamente, lo hacen. Son obras, son obras. Lo mismo que el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Está hablando de algo superficial el Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Quién hace la voluntad del Padre? Nadie, ningún ser humano puede hacer la voluntad del Padre. Ni David, ni los grandes patriarcas, ni los apóstoles, porque todos se equivocaron de alguna otra manera. No conocemos las equivocaciones de Pablo, pero se habrá equivocado porque era un humano como cualquiera, digamos en el sentido de cualquiera, entre comillas, como estamos diciendo que era humano. No era cualquiera porque era un apóstol, por supuesto, como todos los apóstoles. Y estaba preparado, era realmente singular. Pero seguramente, como todo humano, se equivocaría. Entonces, esas obras no. El mismo apóstol Pablo decía, yo el bien que quiero hacer no hago, decía. Yo quiero hacer bien, pero hago todo al revés. Lo decía Pablo, no es que pecaba, no es que estaba entregado al pecado ni nada por el estilo, sino que son los pequeños malos pensamientos. Te imaginas la mente de un Pablo, la santidad de ese hombre, de un Pedro, de los apóstoles. Eran hombres realmente santos. Y un mal pensamiento para ellos era una catástrofe, si se puede decir de alguna manera. Y era un nivel altísimo que ellos tenían de santidad. Por eso él decía, el bien que yo quiero hacer, eso precisamente no hago. Entonces,
necesitamos creer en Cristo. Nosotros cuando creemos en Cristo, ya Dios no nos condena. ¿Por qué? Porque pagamos la deuda. Es como cuando usted debe algo en una empresa. Cuando usted le paga la deuda a la empresa, bueno, la empresa se pone pagada y bueno, quedan en buenos términos en la amistad con Dios, como se dice, en la amistad con la empresa, digamos, hasta la empresa misma le dice, bueno, si quiere seguir sacando más, le damos más crédito, etc. Pero se pagó la deuda, ese es el punto, la deuda. Acá el curatoro, por supuesto, que no entiende la salvación y el alcohol, no entiende, nadie, los católicos no entienden la salvación, porque el día que entiendan la salvación dejan de ser católicos, como diciendo, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy perdiendo mi alma, estoy perdiendo el tiempo, estoy perdiendo la vida, la familia, estoy perdiendo todo, y encima me queda una eternidad viviendo o estando en el lago de fuego. El católico va camino al lago de fuego gracias a este magisterio pagano y diabólico del señor Toro, Alarcón, Plasencia, etcétera, toda esta gente. Toda esta caterva de gente que llevan a la gente al lago de fuego, invitan a la gente al lago de fuego, al católico principalmente, los llevan al lago de fuego. Es triste la situación, pero es necesario hablar lo que es la salvación. La salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obra para que nadie se gloríe. Como dijimos en 5:21, Él, que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para declararnos a nosotros inocentes. O sea, Él pagó la deuda. Él pagó la deuda. O sea, cuando usted debe algo y le paga a la empresa, digamos que no le pregunta a usted de dónde sacó el dinero. Lo único que quiere es que se le pague la deuda. En este caso, Dios está feliz de que usted crea, de que yo crea, de que la iglesia crea, digamos, o haya creído. Está feliz el Señor, porque la deuda fue pagada. Pero ¿cómo la pagamos? Por medio de Jesucristo. Jesucristo es el medio. Para pagar la deuda no es por medio de la iglesia, ni de sacramentos, ni de ritos, ni de ser católico. Lo chistoso es que ellos, si se les pregunta si son salvos, dicen que no son salvos. Eso es lo más chistoso, se puede decir. Con tristeza también se lo dice. ¿Pero para qué te hiciste católico entonces? Y la verdad que no saben responder. ¿Para qué se... Quiero vivir muchos años y me compré un boleto para el Titanic. Pero si querés vivir muchos años, ¿para qué te compras un boleto para el Titanic? Es lo que expresa esta gente. Vamos a escuchar un poquito más. Porque lo primero que tenemos que reconocer que somos pecadores. Cuando un protestante agarra... Sí, todos reconocemos que somos pecadores. Por eso decimos, somos pecadores, pero la deuda se nos fue pagada. O sea, éramos deudores delante del Señor. Éramos deudores. Ahora ya no debemos nada porque la deuda fue pagada. Fue pagada por el sacrificio de Cristo. Por eso dice que fuimos bautizados en su muerte y en su resurrección. Perdón. Nosotros cuando creímos, morimos con Cristo y resucitamos con Cristo. La deuda está pagada. Cristo pagó la deuda por nosotros. Todas las obras de Cristo se nos pasaron a nosotros. Por eso dice el Señor, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve enfermo, me visitaste, estaba en la cárcel y viniste a mí. ¿Quién hizo todo eso? Cristo. Cristo lo hizo. ¿Por qué? Porque nuestras obras son imperfectas, no son perfectas. Dios demanda obras perfectas. Dios juzgará, por supuesto. Hay muchos enigmas con respecto a la salvación y las almas. Enigmas en el sentido de que Dios no condena al inocente y se pregunta, ¿este se salvará? ¿Aquel no se salvará? Etcétera. Pero nosotros tenemos que saber y conocer que nuestro Dios es un Dios misericordioso en el sentido de que Él no condena al inocente. Él sabe quién es inocente. Él sabe, un bebé, Él no puede, ¿cómo Dios va a condenar a un bebé que no se bautiza en el rito católico? El bebé no tiene pecado, no tiene cargo. ¿De qué lo va a culpar a un bebé? ¿Qué culpa tiene un hijo de que su padre sea ladrón, por ejemplo? ¿Por qué van a meter en la cárcel al hijo y al padre? ¿Qué culpa tiene un bebé que Adán y Eva hayan pecado? Eso el catolicismo romano, por eso es un magisterio falso. Todo lo que enseña el catolicismo romano es falso. Todo, la Trinidad, todo es falso. Tienen una Trinidad donde María está casada con el Espíritu Santo. Tienen una cosa espantosa.
Ni aún lo mejorcito que se podría sacar que la Trinidad, si uno la observa y la analiza, es un verdadero desastre, es cosa de demonios. Como el Espíritu Santo va a atacar a María. O María, o Dios se enamoró de María. Eso son cosas diabólicas. Lo dijo el mismo Curatoro. Que Dios cometió adulterio, porque María era la esposa de José. Eso es una trinidad diabólica. Ni siquiera en eso. Toda la doctrina católica es falsa. Es totalmente torcida y diabólica. No existe en las escrituras el magisterio romano, católico romano. Es falso, totalmente. Vamos a escuchar un poquito. Agarra solamente el versículo 7 y no mira ni el 8 ni el 9, está engañándose él mismo y engañando a la gente. Yo ya estoy salvo. Ahora dice que está engañando a la gente por decir que te salvó. Todo lo contrario. Lo que engañan a ellos es decirle que no hay salvación. Ellos dicen que no hay salvación. Ellos no tienen Dios. Son como ateos. Si una religión dice que no es salva es porque no tiene Dios, no tiene Salvador. ¿Para qué quieren un Salvador si no lo salva? Porque ellos niegan las Escrituras. Cuando más se alejan de las Escrituras, peor. Si le niegan las Escrituras, el Señor Alarcón es una campaña absolutamente diabólica, diciendo que la sola Escritura es falsa. Jesús era solo Escritura. Jesús tenía que caminar en las profecías, por eso Él era solo Escritura. Te imagínese, Jesús tenía que hacer la voluntad del Padre a la perfección. Él tenía que caminar sobre las Escrituras, era el documento. Por eso cuando María y José lo andaban buscando, Jesús, ¿por qué nos hiciste esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Y aunque no eran los padres, digamos, biológicos, y Jesús le dice, pero ¿no saben ustedes que es necesario, me es menester estar en los negocios de mi madre? Dice que él estaba haciéndole preguntas y respondiendo a los doctores de la ley, a los didáscalos, a los maestros, a aquellos que eran los instructores de la ley. O sea, Jesús, ya desde sus 12 años, él vivía. Por eso él le dice, pero ustedes no saben que me es necesario estar en el negocio de mi padre. O sea que Jesús mismo en la casa le había explicado a María y José que él era el Hijo de Dios. Que él dependía absolutamente de la ley, en el sentido, porque él dijo, yo vine a cumplir la ley, por eso Jesucristo era solo Escritura. Por eso el señor Alarcón es un anticristiano. Es un hombre que tiene una doctrina diabólica, unas enseñanzas diabólicas, al decir que la sola Escritura no está en las Escrituras. La sola Escritura es un silogismo, de decir, si Dios es la máxima autoridad y Dios inspiró las Escrituras, significa que las Escrituras son la máxima autoridad. Es una realidad. Es algo que se cae de maduro, digamos, que se cae por su propio peso. Que la Escritura, que la sola Escritura, es una realidad, es una verdad. Y para redondear es un silogismo. No es que tiene que estar específicamente, es algo que lo entiende hasta un niño. Si Dios es la máxima autoridad y Dios inspiró las Escrituras, significa que las Escrituras son la máxima autoridad y la única autoridad, porque Dios no inspiró a más nadie, aparte de los profetas y apóstoles. Cuando murieron los apóstoles terminó la inspiración para escribir, para dejar la sola Escritura o la Escritura. Después, lo que sucedió después de la muerte de los apóstoles es un invento que se hizo Roma, disfrazó a su paganismo en cristianismo. Vamos a escuchar un poquito más. Ahora, cuando ellos dicen que yo ya estoy salvo, es para decirle a la gente, vente que le estoy dando una salvación fácil. En la Iglesia Católica usted tiene que hacer... Claro, dice una salvación fácil, y es un regalo. ¿Qué tiene que hacer usted cuando le dan un regalo? Dice en 2.9 de Efesios, 2.8 y 2.9. Por gracia, ¿qué significa gracia? Dios tuvo una predisposición de entrar en una amistad con los hombres, dándoles a su propio Hijo como mediador entre Dios y los hombres. O sea que Dios amó de tal manera al mundo que ha dado su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. O sea, hay un mediador. O sea, dice, por gracia soy salvo. O sea, que es algo que
es de la gracia de Dios. Es algo que es un regalo, la salvación. La salvación es un regalo. Por eso, Señor, aquí Toro es una doctrina absolutamente oscura. Dice, vamos a escuchar un poquito más, que dice que él que es una salvación sin esfuerzo. Y claro, si es un regalo. Y si fuera por esfuerzo, nadie sería salvo. Si fuera como él dice, nadie sería salvo. Por eso van al purgatorio. El purgatorio no existe. El católico cuando ve al fuego no es el purgatorio, es el infierno, es el lago de fuego. Ellos creen que van a ir a un purgatorio. No, cuando vean fuego, es el lago de fuego, no es el purgatorio. El purgatorio no existe. Si hay un purgatorio, como dijimos, si hay una purga de pecado, ese es el día que usted creyó, ese día, por eso dice, Juan el Bautista dijo, viene uno detrás de mí que es mucho más poderoso que yo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, dando alusión que el día que nosotros creamos, nuestros pecados van a desaparecer para condenación, que estamos limpios. El fuego es un espíritu purificador, un espíritu que purifica, un espíritu que nos declara limpios delante del Señor. Legalmente estamos puros, estamos santos, estamos salvados. Eso sería el verdadero, se puede decir, purgatorio. No existe después de la muerte un purgatorio. Cuando una persona muere, ¿es salva o no es salva? ¿Está condenada o está salvada? El católico no está salvado porque él mismo tiene que confesar que no está salvado. Por eso dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero ellos confiesan que no están salvos. Es triste la situación. Es triste la situación de que ni siquiera porque el día que crea la persona se da cuenta que el catolicismo es una mentira. ¿Qué pasa? ¿Por qué los católicos hacen la guerra al cristianismo? Porque no creen. Porque al no creer están ciegos. Por eso dice la misma palabra que el Dios de este siglo, o sea, Satanás, les cegó el entendimiento, o sea, les tapó el entendimiento, o sea, tienen tapado el entendimiento, ¿no? Es como que usted tapa un caño, por más que le mande agua, el caño está tapado. Y sucede así con el católico. Hasta que el católico no crea, hasta que el católico no vaya a las Escrituras, que está la verdad en las Escrituras, por eso dice la palabra en el Salmo 119, la suma de tu palabra es verdad. Le pasó a una señora católica que empezó a leer la Biblia también y empezó a ver la verdad, y poquito a poquito se va destapando, se puede decir, todo lo que está cegado, todo lo que está tapado, porque la palabra de Dios es la que purifica el alma, como dice, es la que nos limpia de toda la suciedad, de toda la idolatría, de toda la mugre de este mundo, de todos los pecados. La palabra del Señor dice que es como agua limpia que nos lava el alma. La palabra de Dios es la que nos rejuvenece, la palabra de Dios es la que nos da vida, es la palabra de Dios. El señor Alarcón hace una obra diabólica, como dijimos, de negar la sola Escritura. Hay una sola autoridad, que son las Escrituras. ¿Por qué niega las Escrituras? Porque no quiere creer. Porque es un ministro de Satanás, como dice allí en 11:13 de Corintios. Es una persona que es un anticristo, que se opone a Cristo. Se opone a las Escrituras. ¿Por qué? Porque es un hombre sin ley. Es un hombre que no quiere la ley, porque en las Escrituras, por eso dice la misma palabra, las Escrituras lo encerró todo bajo pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley está en las Escrituras. Es como negar la constitución de un país. Si usted niega la constitución de un país y empieza a hacer obra y empieza a delinquir, o sea, ir en contra de su constitución, lo más probable es que termine preso. Y esto es lo que le pasa al señor Alarcón, a los católicos, que van contra la ley, van contra la constitución de Dios, que son las Escrituras. Es lo mismo que yo diga, no, está bien, la constitución está bien de mi país, pero yo voy a hacer mi propia constitución. Es lo que ha hecho el catolicismo romano. Hicieron su propia constitución yendo en contra de la verdadera constitución, que es la palabra de Dios. Eso es lo que está establecido y es lo verdadero. Entonces, habíamos hablado que este hombre dice que el cristiano no puede decir que está salvo porque tiene pecado. Lo que pasa es que este hombre, por supuesto, no entiende nada.
En realidad todos dicen lo mismo. A veces abordamos más al señor Alarcón porque el señor Alarcón por lo menos dice alguna otra palabra y bueno, allí un poquito se puede... Pero los demás dicen todo lo mismo. Todos dicen lo mismo. Tienen un pensamiento retrógrado de hace 1500 años, 2000 años atrás. Son lo que, o en realidad siempre lo que dijo el paganismo. Que hay muchos dioses. Esto es lo que hace el paganismo. Esto es paganismo. El catolicismo romano es paganismo, que consideran que hay muchos dioses. La palabra del Señor dice que dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Lo dijo en 17:3 de Juan, Jesucristo. Hay un solo Dios verdadero. Los otros no son dioses, son demonios. Lo que cree el catolicismo romano son en demonios, creen en muertos, creen que los muertos los pueden escuchar. Es una locura creer que un muerto le puede escuchar. Para Dios están vivos todos, digamos, en el sentido, porque Él es Dios. Dios no tiene pasado, presente ni futuro, pero para nosotros están muertos. María está muerta, remuerta, se murió hace 2000 años. ¿Cómo se puede hablar con una persona que se murió hace 2000 años? Es algo terrorífico, algo oscuro, es espiritismo, es una cosa diabólica. ¿Cómo va a hablar con un muerto? Por eso nuestro único Salvador es Jesucristo, porque Él está vivo. Vamos a escuchar un poquito. No mira ni el 8 ni el 9, está engañándose él mismo y engañando a la gente. Yo ya estoy salvo. Ahora, cuando ellos dicen que yo... Dice que se está engañando él mismo y está engañando a la gente a decir que estamos salvos. Pero si no estamos salvos, ¿en qué momento estamos salvos? Entonces es la confusión que tiene este hombre. ¿En qué momento es salvo? ¿En qué momento? Si nunca alcanzamos... Es como el burro con la zanahoria. Nunca la va a alcanzar la zanahoria. Por eso el burro camina y camina y camina. ¿Por qué? Porque burro es un animal de carga que le ponen una zanahoria adelante y el burro camina como pensando que un día va a alcanzar la zanahoria. Eso es lo que propone el Señor aquí. Que el católico puede alcanzar la zanahoria. Cuando el católico despierta y cree en Jesucristo, se da cuenta que no la va a alcanzar nunca a esa zanahoria. Que nunca va a ser por medio de las obras, por eso dice la palabra. Está hablando de obras imperfectas, aquí Santiago. Está hablando de obras imperfectas. ¿Por qué imperfectas? Porque son humanas. Por eso dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. Si usted hace buenas obras, los hombres no lo van a juzgar a usted. Si usted hace obras de misericordia, como dicen los mismos católicos, pero no sirve para salvación, sirve para un provecho de los hombres. Por supuesto, si un católico va y le da un plato de comida a una persona que no tiene para comer, o viste al desnudo, o le da agua al sediento, o va a visitar al preso o al enfermo, eso es provecho para los hombres. Y se agradece, pero no tiene nada que ver con la salvación. ¿Por qué? Porque son obras imperfectas. Y para la salvación Dios demanda obras perfectas. Como dijimos, 10 millones, supongamos hipotéticamente que Dios demanda 10 obras perfectas, 10 millones de obras perfectas. Esas 10 millones de obras las hizo solamente Cristo. Por eso no hay manera de salvarse fuera de Cristo. No es fuera de la iglesia. Ellos dicen fuera de la iglesia católica no hay salvación. Después dicen que sí. O sea, dicen fuera de la iglesia católica no hay salvación. Y después se hace católica la persona y le dice, ¿es salva? No, no soy salvo todavía. Ustedes observan las incoherencias que hay dentro del catolicismo romano. No tienen escapatoria, son falsos, absolutamente falsos. El magisterio romano es un chiste, es un circo, lo que dice este señor. Dice que la Biblia miente. La Biblia a mí me dice que si yo creo en Jesucristo soy salvo. No necesito ninguna religión, lo dice la palabra de Dios. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo, el que crea pasó de muerte a vida. O sea, este Señor es un anticristo, igual que todos los demás, son anticristos. Son personas que no creen en Cristo. Entonces dice, como hablamos de las obras y de la salvación. Entonces, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Claro, porque si usted no tiene obras delante de los hombres, su fe está muerta. ¿Quién le va a creer a usted que usted es cristiano si no tiene obras? Pero eso delante de los hombres. Delante de Dios, Dios está feliz con usted en el sentido de que pagó la deuda. Usted cuando cree, paga la deuda, digamos, en el sentido de que es justificado, santificado, lavado, limpiado, está brillante, como dice la palabra del Señor.
O sea, una persona santificada es una persona brillante, una persona que brilla. Usted delante de Dios, cuando cree, brilla. Su alma brilla de limpieza, de santidad. ¿Por qué? Porque se le ha imputado la obra de Cristo a su vida, a su alma, a su espíritu. Entonces usted está limpio delante del Señor y no tiene ninguna deuda con Dios. Usted es salvo aunque no haga ninguna obra. Usted es salvo. Las obras dijimos que son simbólicas, pero ¿qué pasa? Delante de los hombres usted es juzgado. Por eso dice la misericordia triunfa sobre el juicio. Si usted tiene misericordia de su prójimo, de su hermano, usted será salvo delante de los hombres. Porque los hombres ahora lo consideran salvo. El católico puede hacer muchas obras y cualquiera puede decir, pero es salvo. Pero delante de Dios no es salvo. Por eso el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dando alusión que las obras son simbólicas. Son simbólicas, pero que son de provecho para los hombres. Espero que se entienda, porque una fe sin obra es muerta. Una fe sin obra es muerta. Entonces, hay algo espiritual, algo que no se ve, y hay algo que se puede ver. La obra de Cristo no se puede ver, y sus obras sí se pueden ver delante de los hombres. La obra de Cristo la puede ver Dios. Cuando usted cree, Dios puede ver la obra de Cristo, que usted cree y se le pasó todos esos 10 millones de obras, hablando hipotéticamente de Cristo, se le pasaron a usted. Eso no lo puede ver nadie. Una persona escucha el mensaje, escucha el Evangelio y cree, como pasó en la casa de Cornelio. Creyeron y cayó el Espíritu Santo. ¿Por qué cayó el Espíritu Santo? Porque creyeron. ¿Necesitaron confesar? No, la confesión era simplemente simbólica. Después hablaron en lengua, que también es una manera simbólica de dar, la justificación de que ellos habían sido salvados. O sea que también era simbólica. El lengua también es simbólica de que vino el Espíritu Santo. O sea que el hombre necesita ver algo. ¿Por qué? Porque es hombre, porque somos humanos. No vemos como Dios ve, porque Dios hay uno solo. Eso lo ve solamente Dios. Cuando una persona cree, lo ve solamente Dios. Y Dios sabe que esa persona está salvada. Después, lo que si confiesa y hace obras, es para los hombres. Por eso es simbólico. El bautismo también es simbólico. Dijimos que hay un bautismo en Cristo, que es un bautismo que cuando la persona cree es bautizada, es limpiada en Cristo. O sea, un bautismo en su muerte, en su resurrección. O sea, la persona murió y resucitó juntamente con Cristo. Eso no lo vio nadie. Después, cuando se bautiza la persona en las aguas, estamos hablando de una persona mayor, no de un bebé. Un bebé no tiene esa capacidad de poder creer, ¿no es cierto? Ni siquiera ha pecado. ¿De qué lo va a limpiar si no ha pecado? Pero una persona que ya tiene la capacidad, la facultad de poder creer, está en su pecado, cree, es limpiado, en el momento en que cree, es bautizado la persona. En el momento que cree, come la carne de Cristo, bebe la sangre de Cristo. En el momento en que cree, pasa a ser hijo de Dios. Después, todos los ritos son simbólicos. O sea, la confesión, confiesa Jesucristo es el Señor, Jesucristo es mi Señor, amo a Dios, participa de la cena del Señor con el pan, el vino, se bautiza. Todo eso son cosas simbólicas, todo eso ya pasó en el mundo espiritual. Ahora necesita un certificado, si se puede decir. Las obras, al igual que el bautismo es una obra, comer el pan es una obra, beber el vino es una obra, confesar al Señor, decir Señor, Señor, también es una obra. Todas esas son obras que son simbólicas. Es algo para testimonio delante de los hombres. Por eso la fe sin obra es muerta en sí misma, o sea, delante de los hombres, porque está hablando de obras humanas, no está hablando de las obras de Cristo aquí Santiago. Dice, así también la fe, si no tiene obra, está muerta en sí misma. Yo, para que mi fe esté viva delante de Dios, necesito 10 millones de obras perfectas. Yo no las tengo. ¿Quién las tiene? Cristo. Entonces yo creo en Él y esas 10 millones de obras se me pasan a mí. Esa fe, para que tenga vida, tiene que tener obras. Pero no son mis obras, son las obras o la obra de Cristo. Y esa es la fe que me salva. Una fe que ha sido
ha cobrado vida o ha sido justificada por la obra de Cristo. Ahora yo estoy salvado, estoy salvo. Pero para yo tener un certificado delante de los hombres, si los hombres me cuestionan y me quieren condenar, igual de todas maneras el cristiano que es salvado quiere hacer buenas obras, pero puede darse el caso que una persona no tenga obras. Está salvada, pero delante de los hombres no está salvada. No es que no está salvada, sino que delante de los hombres no está salvada. Necesita un certificado. Es como una persona indocumentada. Usted puede decir, yo me llamo tal y tal y tal, pero y se presenta ante las autoridades. Las autoridades, está bien, señor. Queremos creerle, pero muéstrenos los documentos, por favor. Es lo mismo con las obras. Usted puede decir, yo soy cristiano, y no tiene obra, los hombres lo van a cuestionar. Por eso dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea que un católico que haga buenas obras, los hombres no lo pueden condenar. Los hombres, pero tiene condenación delante del Señor por no haber creído en Cristo. O sea, él necesita 10 millones de obras perfectas, pero no las tiene. Él puede tener 10 millones de obras imperfectas, que le pueden servir para justificarse delante de los hombres, pero no le sirven para justificarse delante del Señor. Porque un católico puede tener 10 millones de obras imperfectas que le pueden servir para justificarse delante de los hombres, delante de su religión, pero no le sirven para con Dios. Porque Dios, aunque tenga 10 millones, 100.000 millones de obras imperfectas, no le alcanzan delante del Señor para salvación. Porque Dios demanda, hablando hipotéticamente, 10 millones de obras perfectas. Y esas 10 millones de obras perfectas las hizo Cristo. No hay otro. Por eso Cristo es el camino, la verdad y la vida. Por eso Cristo es el único y suficiente Salvador. No hay más nada fuera de Cristo. Por eso le dijimos, aunque haga usted 100.000 millones de obras imperfectas, porque todas las obras de los hombres son imperfectas, no le va a alcanzar. O sea, delante de Dios es como billete falso. Delante de los hombres le pueden servir sus obras, pero delante de Dios no le sirven. Ese es el punto. El católico cree, y ese es el engaño que le mete este señor diabólico, le hacen creer a los católicos que sus obras son perfectas, que pueden pagar la deuda. Y ese es el problema que tiene el católico. Creer que sus obras son perfectas, cuando sus obras son imperfectas. Esas obras imperfectas le pueden servir ante hombres imperfectos, no ante Dios, porque Dios demanda perfección. Por eso decía que el Cordero debía ser perfecto. Y dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, Santiago, aquí está hablando, era una persona documentada. ¿Cómo se documentaba? Por medio de obras. Nadie le podía decir nada a Santiago. Una persona que hace buenas obras, nadie le puede decir nada. O sea, Santiago está hablando a personas salvadas, que no necesitaban estas obras para ser salvas delante del Señor. Estas obras, lo que está haciendo Santiago, lo está poniendo contra la pared a los cristianos que hagan buenas obras. O sea, que no sea un pueblo cristiano ocioso, aunque eran salvos, que no sea un pueblo ocioso. O sea, total, me salvé, hago la plancha hasta que me muera y listo. No, estás salvado. Una persona puede creer y no puede tener ni siquiera una sola obra y sin embargo está salvada de la misma manera porque la deuda fue pagada delante del Señor. O sea, esas 10 millones de obras que él necesitaba, perfectas para salvarse, las obtuvo el día que creyó. De ahí en más no necesita más nada. Ahora necesita, digamos, si se puede decir de alguna manera, un certificado delante de los hombres. Eso lo puede hacer haciendo buenas obras, o sea, cubriendo el desnudo, teniendo misericordia de su prójimo, misericordia de los hermanos, misericordia de la iglesia. Lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque tiene que estar agradecido el cristiano que Dios ha perdonado todos sus pecados, que no tiene deuda. Y por agradecimiento, las obras que nosotros hacemos los cristianos, no es para salvarnos, es por agradecimiento a Dios, para la gloria de Dios.
y son un certificado de que somos cristianos, que hubo un cambio de vida. Ante una persona se pasaba en los bares, se pasaba en las canchas de fútbol, se pasaba en los bailes, etc. Conoció a Cristo, se le perdonaron todos los pecados y esa persona pasó a ser hijo de Dios y ya no va más a los bailes, al fútbol, a perder su tiempo más que todo y a pecar. Ahora ese tiempo, esa energía la usa para bendecir al prójimo. Entonces hay un cambio. Pero si por esas cosas de la vida esa persona no hiciera ninguna obra, es salva de la misma manera. Pero todos lo tildarían como que no es cristiano. Hay muchos cristianos que han muerto y la gente ha tenido un mal concepto de ellos. Y han dicho que no era cristiano, por ejemplo. Estamos hablando de un caso extremo. Pero el cristiano es salvo, aunque no haga obras. Pero ¿qué pasa? El hombre lo juzga. Por eso dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Si un cristiano no tiene misericordia por su prójimo, va a ser enjuiciado, va a ser condenado por los hombres y va a ser tildado de no cristiano, de una persona injusta, de una persona mala, de una persona que tiene un mal testimonio. Entonces, esas obras, dice, muéstrame tu fe sin tus obras, o sea que el documento del cristiano son las obras. Pero es algo simbólico, no es para salvación. Es algo que simboliza, digamos, o un reflejo de las obras de Cristo. O sea, yo puedo hacer muchas obras como las que hizo Cristo, pero es solamente simbólico nomás, porque yo nunca voy a alcanzar el nivel, la calidad de las obras de Cristo. Es algo simbólico. Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. O sea, está hablando de una fe inactiva. Lo que le decía Santiago era que se activen en hacer obras. Pero no era porque se vayan a ir al lago de fuego ni nada de eso. Que se activen porque la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea, que si una persona que no hace obras, va a haber problemas en esa comunidad. ¿Por qué? Porque no quiere hacer nada, digamos, está en una vida que no quiere hacer obras. Entonces, no es de provecho. ¿Para qué creíste? ¿Para qué fuiste salvado? Tienen que ser agradecidos. O sea, es una exhortación a ser agradecido con Dios y bendecir al prójimo, porque Cristo vino a dar la vida por la humanidad y las obras, nuestras obras reflejan las obras de Cristo en nuestro amor por el prójimo. Pero es algo simbólico porque nunca nuestras obras pueden ser para salvación. ¿Por qué? Porque son imperfectas. Y Dios demanda perfección. Dice, no fue justificado. Acá dice, me quiere saber hombre vano, o sea, un hombre vacío, un hombre que insulso, un hombre que no tiene chispa en el sentido, no tiene color, una persona gris. O sea, Santiago le está exhortando a los cristianos a que tengan una vida colorida, una vida que reflejen que Cristo los ha salvado, los ha perdonado. Eso es lo que está exhortando Santiago, pero no está hablando de salvación. Está hablando de una salvación delante de los hombres. Porque volvemos a repetir, la misericordia triunfa sobre el juicio. Si usted es misericordioso, no lo juzga a nadie. El punto es que tiene que creer en Jesucristo, porque a usted no le sirven esas obras para salvación. Sí sirven esas obras para tener un buen testimonio, para no ser juzgado por los hombres, pero no puede, es como que usted tiene una deuda. Por más que usted sea bueno con los vecinos, sea lo mejor de lo mejor, pero si usted no paga la deuda, lo van a llevar preso igual. Es lo que le pasa al católico. El católico puede ser el mejor vecino, el mejor padre, el mejor patrón, el mejor empleado, todo. Pero si no paga una deuda que debe, se lo van a llevar preso. No lo lleva preso. Por eso son cosas simbólicas que no hacen a la salvación, sino que hacen a una salvación delante de los hombres. Por eso dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. O sea que Abraham creyó en Dios, pero él demostró que había creído, ofreciendo a su propio hijo. Tremendo, ¿no? Tremenda demostración de fe.
aunque era eso algo que reflejaba lo que había en su interior. O sea, las obras son un reflejo de lo que hay en nuestro interior, pero no es para salvación. No es para salvación, es para identificarnos como cristianos. Las obras nos identifican, lo mismo que el bautismo, la imposición de mano, como ya hablamos, para un ministerio. O sea, el llamado lo hace Dios. La imposición de mano es algo visible, es algo simbólico, es algo que se puede ver. No es, digamos, lo que determina un llamamiento, la imposición de mano, porque cualquiera puede salir a imponer mano por todo lado y a declarar apóstoles y profetas a todo el mundo, como se reparte torta frita. Eso es algo absolutamente absurdo, lo que hace el catolicismo romano, que por medio de la imposición de mano hay una sucesión. Eso es absurdo, porque el que llama, el que comisiona, el que le da investidura, autoridad a un cristiano o a un ministro, es el mismo Espíritu Santo. Después la imposición de mano es algo simbólico, que no hacen a la cuestión. La persona puede ser llamada, por más que no le impongan las manos, tiene la autoridad y tiene el respaldo de Dios, tiene la vida de Dios, tiene la fuerza, la potencia del Espíritu Santo. Está llamado. Después que le impongan las manos, es algo simbólico para testificar delante de la iglesia y delante de los hombres que la persona ha sido comisionada por Dios. Pero la imposición de manos no hace a un ministro. El que hace a un ministro es el llamamiento del Espíritu Santo, como sucede allí en Hechos 13. El que llamó es el Espíritu Santo, no los profetas y maestros que estaban allí. Profetas y maestros simplemente reflejaron una realidad espiritual. Fue simbólica la imposición de manos. Entonces, lo mismo sucede con las obras. Son simbólicos. Dice, o sea que el sacrificio que habrán ido a hacer sobre Isaac reflejaba lo que había en su interior. Entonces, en el versículo 23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. O sea, esa es la obra de Abraham. Querer sacrificar a su hijo por obediencia a Dios. Eso lo puede ver el mundo entero, su obra. Pero ahí podemos ver que también era simbólico, porque no murió, no lo mató, no lo sacrificó. Era para Dios mostrarle al mundo que Abraham había creído. Y Abraham mostró al mundo que él había creído. Dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. El hombre es justificado por las obras, es así como dice Santiago. El hombre es justificado por las obras. Delante de Dios son las obras de Cristo y delante de los hombres son nuestras propias obras. Delante de Dios, Dios demanda obras perfectas. Esas obras perfectas o esa obra perfecta la tiene Cristo. Por lo tanto, yo necesito creer en Cristo para ser salvo. Ahora, las obras que yo hago delante de los hombres me salvan delante de los hombres, porque los hombres ya no me condenan, digamos, en el sentido que no me reprochan que no hago obras. Ese es el reproche que aquí le cabe Santiago a la iglesia. Santiago le dice, si ustedes no tienen obras, su fe es muerta, inactiva, no sirve para nada su fe delante de los hombres. Los hombres demandan obras, pero como dice el mismo Señor, pueden ser surgidos de un corazón hipócrita que lo hace delante de los hombres. ¿De qué le sirve eso? Le sirve al prójimo. Si una persona le da de comer a una persona que necesita, o abrigo, o lo que sea, se beneficia al prójimo, pero no le sirve para nada en el sentido para salvarse, ni para él mismo, porque si lo hace en forma hipócrita, ni para él mismo le sirve porque no va a tener satisfacción. Por eso decimos que las obras son simbólicas, las obras de los hombres, que traen una satisfacción personal y trae digamos, cubre una necesidad usted. Entonces hay un doble beneficio. Tanto, por eso el Señor, como se dice, lo dijo mismo Pablo, es mejor dar que recibir. Entonces hay un doble beneficio, pero es simbólico, no es para salvación. El cristiano sí, por supuesto, como dijimos, que el cristiano, todas las obras buenas que haga el cristiano, le van a ser recordadas en el día del tribunal de Cristo. Y va a recibir galardones y premios y coronas, etc. Va a ser una fiesta. Y se le va a recordar cada obra buena que usted hizo, pero siendo salvo, por supuesto, porque a un católico no le sirve las buenas obras para salvación,
sí le sirven al católico para tener una satisfacción personal y para beneficio del prójimo, pero no para salvación, porque Dios exige obras perfectas para ser salvos, y esas obras no le alcanzan. Por eso tiene que creer en Jesucristo. Para usted ser salvo como católico, tiene que creer en Jesucristo y no dejar de hacer buenas obras, que sería lo ideal. O sea, creer en Cristo, ser salvo y tener buenas obras es lo que está diciendo aquí Santiago. Pero como el católico no cree en Cristo, porque el día que el católico cree en Cristo, entonces el punto es que no se puede ser católico e hijo de Dios al mismo tiempo, porque el catolicismo le enseñan a ser idólatra. Le dicen que el agua quita el pecado. Eso, todo lo que usted le atribuye, los atributos incomunicables de Dios, como el perdón de los pecados, eso no lo puede hacer nadie. A usted, como católico, los engaña diciendo que los curas pueden perdonar pecado. Eso dice, lo hacemos en el nombre de Dios. No, no lo hacen. Lo hacen creyendo que perdonan pecado. ¿Por qué? Porque se creen en otro Cristo. Entonces, si usted cree que el agua limpia el pecado, es otro Dios. Si usted cree que la hostia perdona pecado porque cree que está comiendo el cuerpo de Cristo, es otro Dios. Como el bautismo, el purgatorio, el rosario, todos son dioses. Entonces el catolicismo romano está plagado de dioses, son politeístas. Entonces cuando una persona cree, deja de ser católico, porque ahora tiene un solo Dios y al Dios verdadero, no tiene más nada. Entonces lo vamos a ir concluyendo por acá. Acá dice este señor. Que ellos ya están salvos, es para decirle a la gente, vente que le estoy dando una salvación fácil. En la Iglesia Católica... Claro, una salvación fácil. No es que sea fácil, es gratis. Es como un regalo, es como que usted está en cumpleaños y le vienen y le dan un regalo. ¿Qué hizo usted? Nada. Simplemente le dieron el regalo. Y es así la salvación. Cuando usted cree, usted recibe un regalo. Es un regalo, ¿no? Y eso es todo. Esa es la salvación. Y además usted hace obras para la gloria de Dios, en agradecimiento a Dios. Eso es todo. Creer en Cristo. Nada más. Lo que lo complica son ellos, que dicen que la salvación se hace por medio de las obras. Por eso tienen prohibido decir que son salvos. Porque si son salvos no necesitan el catolicismo. Ese es el problema que tienen. Por eso no les dejan decir que son salvos. Porque si son salvos no necesitan la religión. Así ya están salvados. Ya lo hablamos. Una persona que recibe una herencia, que se hace multimillonaria, la persona más millonaria del mundo, dice, ¿para qué va a ir a trabajar otro día? Levantarse a las 4 de la mañana, ir a trabajar, lo puede hacer si quiere. Pero es algo que no tiene ni pie ni cabeza, si ya es la persona más millonaria del mundo. ¿Para qué va a trabajar? Es lo mismo con la religión. Si usted es salvo, ¿para qué va a trabajar para ser salvo? Si ya es salvo. Por eso el señor Alarcón nunca se le pregunta si es salvo, dice que no es salvo. Y es precisamente eso, no es salvo, si él no lo cree. Nosotros como cristianos decimos que somos salvos. ¿Por qué decimos que somos salvos? Porque creemos. ¿Por qué el señor Alarcón dice que no es salvo? Porque no cree. Es muy simple, muy sencillo. No se tienen que ofender si se dice que el católico va al lago de fuego. Más bien es una alerta para ellos si se les dice que van al lago de fuego, que abran los ojos, que escuchen la palabra, que crean en Jesucristo. No es para que se ofendan, sino para que crean en el Evangelio, que en el catolicismo no hay salvación. No hay salvación. Si usted está diciendo que le digan que no es salvo, es precisamente eso, que no es salvo. ¿Qué va a esperar? El día del juicio. El día del juicio ya no hay más oportunidad para nadie. El día del juicio es a matar o morir. No hay ninguna oportunidad para nadie. Está establecido que los hombres mueren una sola vez después de todo el juicio, como dice 9:27 de Hebreo. No hay más nada. No es que usted va a llegar condenado y Dios, se va a levantar en un buen día y va allí Dios en una distracción va a decir, está bien, está salvo. No, eso no es así. Dios es muy serio, Dios es muy solemne, Dios es muy santo.
El que pagó la deuda será salvado, el que no pagó la deuda será condenado. Es como la vida misma. Si usted debe y no paga, se lo van a llevar a la cárcel. Si usted paga, no se lo van a llevar a la cárcel. Si usted cree en Jesucristo, será salvo. Si usted no cree en Jesucristo, no será salvo. En un sentido dicen la verdad, que no son salvos. Por supuesto, no son salvos. ¿Por qué no son salvos? Porque no creen. Porque si creyeran, tendrían que dejar de ser católicos. Y los católicos, muchos no quieren dejar de ser católicos, pero muchos sí quieren dejar de ser católicos, quieren creer en Jesucristo y quieren salvarse. La religión no salva a nadie, ni siquiera la iglesia verdadera salva. La iglesia no salva, la iglesia no es la verdad. La iglesia es el conjunto, es el rebaño, es la congregación de los que ya están salvados. O sea, primero Dios salva y luego nos coloca en la iglesia. No es que la iglesia cumple, que la iglesia salva. La iglesia no salva. La iglesia no es la verdad. La verdad es Jesucristo. La iglesia no salva. Jesucristo es el que salva. Así que lo que dice este hombre que pertenece a un magisterio absolutamente falso y oscuro, está llevando a muchas personas al lago de fuego, la cual él pagará el día del juicio toda su obra maligna. Así que lo dejamos por acá. Espero que sea de bendición. Espero que haya entendido que es solamente por creer en Jesucristo en que podemos ser salvos. Es la única manera. Por eso él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, o sea, en Jesucristo, como dice en 14:6 de Juan. Así que lo dejamos por acá y que Dios le bendiga.